bendiga. Amén. Todos tienen la escritura. Romanos capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Vamos a leer de una forma alternada. A ver, se preparan las damas y ellas van a leer el verso 1. Luego los caballeros con el verso 2. Y así nos vamos alternando hasta llegar al verso 7, el cual lo leemos todos. Amén. ¿Comprendido? A ver, las damas inician con la lectura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del evangelio de Dios, Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos todos a adorar al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús. En esta hora vamos a dirigir esta enseñanza en el nombre de Jesús, bajo el tema dependientes en la misión. Amén. Dependientes en la misión. Dependiente, la idea de dependiente procede del verbo depender, encontrarse condicionado por algo o estar atado, sujeto o subordinado a ello o a él. Como adjetivo, dependiente permite calificar al que depende. Misión. Número 1, acción de enviar. Número 2, poder, facultad que se delega a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Esto nos permite comprender que en el medio que nosotros estamos no es una opción si cumplir o no con la misión. Dependemos de Jesús. Y nosotros hemos sido comisionados por Él, quien nos salvó. Amén. Y mira, amado hermano, hoy de pronto algunos desean llegar a determinado lugar o posición, sencillamente para crear seguidores. Algunos incluso se autodenominan apóstoles, como para impresionar, como para hacer parecer que es un rango más alto el hacer llamarse apóstol. Pero mire que el apóstol Pablo tiene una carta de presentación en este escrito a los romanos, y él prima bajo algo y es diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo hace alusión a esclavo. Amén. Originalmente, el término más inferior
en la escala de servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo, el apóstol Pablo hace ver algo. Y él de hecho lo menciona más adelante aquí en la carta a los Romanos, que él antes era esclavo del pecado. Y como esclavo del pecado, él, aunque no quisiera, hacía todo lo que el pecado le invitaba a hacer. Porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero el apóstol Pablo, con esta carta de presentación, siervo de Jesucristo, nos permite ver que anteriormente era esclavo del pecado, pero ahora es esclavo de Jesucristo. Y como esclavo de Jesucristo, él sabe que hay un Señor que es el que lo dirige a él y es el que le dice lo que tiene que hacer. Lo mismo sucede con todos nosotros. Muchos de los que estamos hoy aquí, algunos no eran capaces de tener control sobre su propia vida. Todos los que estamos aquí. Decíamos, el que era borracho decía, después que pasaba un fin de semana de borrachera y decía el lunes, no vuelvo a beber más. Pero llegaba el viernes y aquel que había dicho no vuelvo a beber más, aunque dijo que no quería hacerlo, lo volvía a hacer. Porque sencillamente no tenía ni dominio sobre sí mismo. Ahora, si éramos esclavos del pecado y había alguien que nos dominaba, ahora somos esclavos de Cristo. Y por eso es que a nosotros nos encanta estar en la presencia del Señor. ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué le sirves tanto al Señor? ¿Por qué das las ofrendas? ¿Por qué predicas el Evangelio? ¿Por qué tanto tiempo para leer la palabra? ¿Por qué tanto tiempo para orar? Porque sencillamente tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual le servimos hoy en día. Amén. Gloria al Señor. Ahora hemos sido comprados por Cristo y somos esclavos de Él. Y mire lo que Él dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Mire que aquí está haciendo mención de que Él está comisionado o es enviado. Eso es lo que significa apóstol, un enviado. Es enviado para predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Esa buena noticia dada por los profetas en las Santas Escrituras. Dice en Génesis capítulo 3, verso 15. Usted puede abrir su Biblia. Mire, ahí se habla de una buena noticia prometida para toda la raza humana, sin excepción alguna, la cual Pablo había recibido y aceptado, que Jesús es el Salvador del mundo. Y de esto hicieron mención los profetas.
Aquí Moisés, inspirado por Dios, porque esto se le fue revelado a Moisés, él deja constancia en Génesis capítulo 3, verso 15, lo que es el Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esa gloriosa promesa se le fue aclarada a Abraham cuando el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, aquí el Señor le hace ver a Abraham que depende de quien lo llamó. Engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Pero aparte de eso, todo aquel que recibe, que se sujeta a lo que Dios le ha comisionado, es de bendición también. No solamente es bendecido, sino que es de bendición. Además, Dios dijo a Abraham que confirmaría con su hijo Isaac ese pacto como pacto perpetuo para sus descendientes. Y dice la Escritura: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que aquí vemos lo que el apóstol Pablo dice: enviado para predicar el evangelio de Jesucristo, el cual había sido anunciado por sus profetas en las santas escrituras. Pero esa promesa gloriosa le fue confirmada a David, recordándole que si no fuera por Dios, él no fuera nada. En determinada ocasión que David había obtenido muchos triunfos y victorias, gracias al Señor que lo había llamado y lo había escogido por rey. Y llega el momento donde David ya estaba en una casa de cedro, que es como un penthouse de este tiempo. El rey ya vivía en una casa muy linda. No todos tenían acceso a tener una casa de este tipo. Y dice David al profeta Natán: eso es algo que yo no puedo comprender y percibir o aceptar. Y es que la presencia de Dios, el arca de Dios, está entre cortinas y yo estoy viviendo en una casa de cedro. Así que yo le voy a edificar casa al Señor. El profeta acepta la propuesta y le dice: me parece bien,
haz conforme has dicho. Pero el profeta, esa misma noche, dice la palabra del Señor, que el Señor le habló al profeta diciendo: ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen en mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y esto es algo precioso, porque el Señor le recuerda a David que él no era nada, que él no era nadie, ni siquiera era tenido en cuenta por su propio padre. ¿Quién sabe cuál era la razón? Pero el Señor le recuerda a David que si él es alguien o es rey de Israel, es porque el Señor lo llamó cuando nadie lo tenía presente. Y eso ha sucedido con todos nosotros los que estamos aquí el día de hoy. Damos gracias al Señor porque este glorioso evangelio un día lo recibimos, lo escuchamos, lo aceptamos y nos dimos cuenta que hay un Jesús que vino para darle valor a nuestras vidas. Y si hoy en día hemos logrado muchas cosas, ha sido porque el Señor nos ha ayudado. Si Él no estuviera presente, ¿qué fuera de nosotros? Recuerda, tú y yo somos un siervo, somos dependientes. Hay que recordar que hemos visto muchos milagros y prodigios. Gracias al Señor se han alcanzado muchos triunfos, pero aquí la gloria y la honra pertenecen solo a uno, y su nombre es Jesucristo el Señor, al cual nos debemos, porque hoy somos distintos solo por su gracia, por su favor inmerecido. ¿Tú recuerdas lo que eras ayer? Vamos a hacer memoria un ratico. Porque cantamos algo: yo no era nada. Pero ahora somos algo, porque tenemos valor. Gracias a Jesucristo el Señor. Es bueno recordar que hoy en día podemos disfrutar de un precioso privilegio de servirle al Señor con nuestra vida, de quizás hoy tener mayor soltura para predicar la palabra,
de quizás tener una habilidad, un don recibido por parte de Dios, pero muchas veces nosotros, hermanos queridos, tiende a olvidársenos muchas cosas. Estás aquí y estoy aquí porque al Señor le ha placido. El Señor se lo recuerda a David. Recuerda que yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero mire, como el Señor conocía a David, su siervo, el Señor le manda esta reprensión a David: no te creas tan grandecito, porque creas que has vencido por tus propios medios. Yo te ungí, te mandé a llamar, te ungí, y hoy estás aquí porque yo te he dado las victorias. Pero como conocía a David, que tenía toda la capacidad para humillarse delante del Señor y reconocer, por eso también le manda a decir algo a través del profeta. Y David, al recibir esa buena noticia, lo primero que hace es dejar a un lado toda su trayectoria o recorrido, atribuyéndolo a sí mismo. Y cuando él escucha esas palabras, él solamente lo que hace es un reconocimiento de que lo que es gracias al Señor. Y mire lo que le dice el Señor: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y yo le he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, y te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Sabe, amado hermano, que David, al recibir estas palabras, él empieza a orar al Señor y dice: ¿quién era yo? ¿Y quién era mi casa? Para que tú hayas declarado algo tan grande con tu siervo, y me has visto como hombre excelente. ¿Sabe por qué David ora de esa forma? Porque se le fue confirmada esa gloriosa promesa, que de la simiente de la mujer nacería uno. Cuando el Señor le dice a David que establecería su reino eternamente, le estaba declarando que de su simiente nacería el Cristo. Así que eso para David fue el más grande privilegio. Para él el más grande privilegio no fue ser rey. Para él el más grande privilegio en ese momento no fue obtener muchas victorias. Para él
el más grande privilegio es que el Dios de la gloria le haya placido tomar su familia, su descendencia, para manifestarse en carne y pagar un precio de sangre en la cruz del Calvario por la raza humana. Así que aquí lo más grande para nosotros no son los cargos. Y cuando el Señor nos los permite tener, lo debemos hacer de la mejor forma y con todas las ganas. Pero eso no es lo más grande, alcanzar determinado rango. Aquí lo más grande es servirle al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, y anunciar su glorioso evangelio. Y saber que hemos sido salvos solo por Él. Oiga, eso fue algo tan grande. Porque es que el Señor le dijo a David en medio de eso: yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. El Señor le recordó que había alguien que había sido tomado por rey. Y escuche esto. Aparte de eso, hoy el libro de la genealogía de Jesucristo debía ser distinto, porque David con eso entiende que él no debía aparecer en la descendencia de Cristo según la carne, sino aquel llamado Saúl, que despreció lo que el Señor le había dado. Y cuando el Señor le habló a él: has actuado locamente, y desde hoy hubiese establecido mi reino perpetuamente contigo. Cuando el Señor le dijo eso a Saúl, en vez de reconocer, se fue a contar el pueblo y no captó esa declaración tan linda, y es que el Cristo nacería de su simiente. Pero hermano querido, aquí hay un Dios que su propósito lo cumple. Saúl fue desplazado sencillamente porque no quiso atender la voz de Dios, pero hay un David que ahora tiene el privilegio y tiene que reconocer cuando tiene que reconocer que qué gracia tan bendita que ha recibido, que de su descendencia naciera el Cristo. Como seres humanos muchas veces tendemos a crecernos mucho. Dios nos siga ayudando y nos dé humildad y sencillez de corazón. Porque aquí lo más grande no es que nuestro nombre sea reconocido. Aquí lo más grande es que el nombre de Jesús sea exaltado por todos los siglos de los siglos. ¿Será que eso es así? ¿Será que usted lo cree? ¿Será que usted puede reconocerlo en esta hora? No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. ¿Será que la iglesia lo puede decir? No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. La iglesia la puede decir: no a nosotros, sino a tu nombre la gloria.
Aleluya. Aleluya. Oiga, David se humilló, se despojó de las coronas. Muchas veces, hermano, todos nosotros tenemos esa misma lucha. Pero en esta hora debemos recordar que cada momento que vayamos a la presencia del Señor, hay que inclinar nuestro rostro y solamente darle los reconocimientos a Él, diciéndole: Señor, gracias por lo que soy hoy en día. Si no fuera por ti, no estuviera en este lugar que estoy hoy. ¿Y cuál es este lugar en que estamos? Ser presidente nacional de la iglesia, ser presidente nacional de los jóvenes, ser pastor, ser líder. Lo más grande es que Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo más grande, amado hermano. Por eso todos los honores en todo momento de nuestra vida, solamente a Jesús el Señor. Oiga, y mire, y el Señor le sigue diciendo a David textualmente que de su descendencia nacería el Cristo. Salmo número 89, del verso 1 al verso 4, y Salmo 89 del verso 34 al verso 37 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Verso 34 al 37 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Textualmente se le fue declarado que de su descendencia nacería el Cristo, que esa gloriosa noticia se daría cumplimiento a través de su descendencia. Isaías describe cómo sería ese acontecimiento y las características del Hijo del Hombre. En Isaías 7:14 dice la Escritura, y en Isaías 9:6 y 7 dice la Escritura: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio
y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El escritor, el profeta, relata el lugar exacto del nacimiento del Mesías. Por eso Pablo dice, este glorioso evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice Miqueas capítulo 5, del verso 2 al verso 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que ha de dar a luz la que ha de dar a luz, y el rostro de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aleluya. Es que este glorioso evangelio no habla de nosotros. Este glorioso evangelio habla de Cristo. El evangelio no es para presentarnos a nosotros mismos. El evangelio es para presentar al más grande. Por eso el apóstol Pablo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y Mateo nombra la genealogía de Cristo según la carne. Mateo capítulo 1, verso 1 y verso 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Qué quiere decir esto? Uno a veces no le presta tanto atención a la genealogía, si le parece hasta aburridora. Pero por eso fue que se alegró tanto David. Porque el Señor, ese día que le llamó la atención y le dijo, recuerda de dónde te saqué. Ese día el Señor le declaró que de él nacería esa promesa dada desde los tiempos atrás. Y hoy se hace constancia de que Cristo el Señor, todo aquel que está dispuesto a servirle de corazón, grandes cosas pueden suceder en sus vidas. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Eso es lo más grande que ha podido suceder en nuestra vida, que Cristo el Señor haya llegado a nosotros. Por eso David se alegró tanto, porque el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Y pasaron muchas generaciones, pero la promesa del Señor siguió firme. Y ahí queda el registro bíblico. Pero mire, también se nos habla
que esta gloriosa noticia se fue dando cumplimiento desde que fue anunciada. Que de la simiente de la mujer nacería uno, y se le fue aclarada a Abraham, a Isaac y confirmada a David. Pero ¿qué vendría a ser el Hijo del Hombre? ¿Qué vendría a ser el Mesías? Así que, amados hermanos, Él tenía que manifestarse en carne para ir a pagar el precio por nosotros y resucitar de entre los muertos. Por eso el apóstol dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y mire, amado hermano, los profetas en las Santas Escrituras relatan los acontecimientos de la muerte de Cristo. El salmista en el capítulo 22, versos 16 y 18 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Éxodo capítulo 12, verso 46 y Salmos 34, verso 20 dicen: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Según algunos investigadores, alrededor de 700 años atrás de la venida de Jesucristo, el profeta Isaías relata la vida y muerte de Jesucristo. Isaías 53. Puede abrir la Sagrada Escritura y mire lo que dice la gloriosa palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado. ¿Entre quién? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aún Isaías está metido en el cuento. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese castigo que debíamos llevar usted y yo fue sobre él. Esa es la buena noticia, que el Señor de la gloria
Vino a hacer lo que usted y yo no podíamos hacer. De esto consta esta buena noticia. Y dice la Escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por amor a cada uno de nosotros, no le importó el desprecio, no le importó llevar esa cruz, no le importó. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lea y escuche esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Y sabe cuál es el fruto de su aflicción que él está viendo? Aleluya. 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 Por eso una predicación no la utilices para quedar bien delante de otros. Por eso el evangelio no lo utilices para ganancias deshonestas. Por eso el evangelio no lo utilices para predicarte a ti mismo. El evangelio es algo sencillo. Cristo se manifestó en carne. Tomó un vientre de una mujer que cuando vio a ese ángel, ella, algo asustada,
recibe algo glorioso. Salve muy favorecida, porque concebirás del Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso cuando María fue a casa de la madre de Juan, que tenía 6 meses de estar gestando, dice la Escritura que esa mujer sintió una presencia tan gloriosa y fue llena del Espíritu Santo. Y ese niño que se estaba gestando saltó en el vientre. Ahora dígame aquí, que entre los muertos no se puede contar a Jesucristo. Ahora dígame aquí, que Jesús se levantó al tercer día entre los muertos y hoy vive y reina y se pasea en medio nuestro. Ahora dígame que no puede suceder aquí en este lugar, que la presencia gloriosa de Dios habita en nuestros corazones, en nuestra vida. Ahora dígame que no puede suceder en este lugar, que su Santo Espíritu se pasea en medio nuestro. Ahora dígame que no puede suceder aquí en esta hora, que está en medio de nosotros el más grande, el más glorioso, a quien debemos toda pleitesía, todo honor, toda reverencia. Si lo hizo David, humillarse y quitarse su corona y decir gracias por tan grande privilegio. Nosotros que estamos en este tiempo de la gracia, donde no solamente se escoge un rey, un profeta o un sacerdote, sino que todos nosotros hemos visto la gloria de Dios. Dígame que no podemos hacer nosotros en esta hora para darle todo reconocimiento al dueño de este evangelio y decirle gracias por tanto, Señor, por tan inmenso amor hacia cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, siervo de Jesucristo, yo soy un esclavo. Muchos de nosotros a veces hasta nos da rabia, porque no nos colocan donde queremos servir. Pero nosotros ayer no sabíamos de esto cuando estábamos perdidos sin Cristo. No sabíamos qué es eso de servirle a Dios. Solo sabía de alcohol, de mujeres, de pecar. Pero Él nos salvó. Y tras de pagar un precio tan grande en la cruz del Calvario que no podíamos pagar,
nos dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. 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 Hay tanto por hacer. Muchos necesitan de Cristo, pero lamentablemente hemos llegado a un estado donde hasta decimos: pastor, déjeme quieto. Yo he servido ya mucho. Déjeme descansar. Y hay muchos que se pierden. Pero la Escritura nos sigue recordando que hubo un Jesús que tomó esa cruz. Y aunque su costado fue lacerado, y una corona de espinas, siguió su marcha. Y aún estando ahí en esa cruz, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y de paso nos salvas a nosotros. Vaya qué arrogancia. Pero hay alguien que dice: él no merecía esto. Nosotros sí, pero él no lo merecía. Los soldados, los que estaban al lado de él ahí en la cruz, le injuriaban, pero no desistió en ningún momento, hasta que dijo: consumado es, la obra está hecha. Yo creo que muchos de nosotros hoy tenemos que hacer un reconocimiento aquí. Y decirle: Señor, perdóneme
Yo quiero servirte con el alma, sin reserva alguna. Si alguno aquí hasta ya decidió retirarse del servicio, aquí hay uno que te recuerda que hizo todo por ti. La misión tiene un fin: mostrar a Jesucristo, el Señor. Aquí lo importante no es qué posición alcances o qué cargo tengas, si eres líder o si eres vocal o si eres auxiliar. Aquí no importa cuánto tengas, cuántos salarios mínimos ganes. El Señor se lo dejó claro a David y en esta hora nos los deja claro a nosotros. Todo te lo he dado. Igual, nada es nuestro, todo lo hemos recibido de Él. La misión no es para posicionarnos o hacernos conocer para llegar a determinado lugar, porque no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo, habitar en su presencia y hacer lo que Él nos ordene. De nada sirve alcanzar lo que quieras y después de tener un buen recorrido, terminar como el apóstol Pablo no quiso terminar. Él no quería ser eliminado. Y por eso dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 24 al verso 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermano mío, aquí en esta hora está el Señor en medio nuestro. Hay mucho trabajo por hacer, una misión que cumplir. Somos dependientes de Él en la misión. Necesitamos de Él en todo momento. Y en esta hora aquí puede haber un reconocimiento delante de Dios. Y yo quiero invitar a la iglesia del Señor en esta hora. Aquel que esté dispuesto a decirle: Señor, mi vida es tuya, te pertenece solo a ti y solo a ti quiero servirte. Este es el momento. Ya ha llegado el momento. Le invito a este lugar, porque aquí hay presencia de Dios. Estamos atados a Él.
No son nuestras fuerzas o capacidades o mucho estudio. Pero aquí en esta hora hay un desborde de unción de lo alto. Aquí el Señor está revistiendo a alguien. Solo aquel que se siente inquieto, solo aquel que se siente inquieto, que tenga una inquietud en esta hora. Hay muchas cosas que nos preocupan y a veces no nos dejan dormir. Pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Tenemos ciertos compromisos. Mira lo que dice el escritor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y ahí no dice porque Él tendrá cuidado de vosotros. Ahí no dice eso. Ahí dice porque Él tiene. Eso es diferente. Aquí, así que no creas que estás solo. Hay uno que tiene ya tu asunto en sus manos. Solamente dile: estoy dispuesto a servirte, Señor. Póngase sobre sus pies en esta hora. Y si hay un amigo que en esta hora quiere entregarle su vida a Jesús, aquí hay un altar. Y si hay alguien que entendió, alguien más que entendió y necesita reanudar en esta hora la misión, aquí hay un altar. Aquí hay libertad en el nombre de Jesús. Aquí hay libertad en el nombre de Jesús en esta hora. Hay inmenso poder. ¿Qué tienes para decirle al Señor? Empieza a hablar con Él en esta hora. Empieza a reconocerle a Él. Eleve su voz al cielo. Eleve su voz al Señor. Levante su voz, amado hermano, y comience a clamar al Señor en esta hora. Soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aquí hay un pueblo, Señor, que cree en tu nombre, Señor. Aquí todos unidos hacemos un reconocimiento en esta hora, Señor, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha sido gracias a ti. En esta hora, Señor Jesús, exaltamos y reconocemos tu nombre
y a ti postramos nuestra vida. Oh Dios, a ti te entregamos todo nuestro ser, Señor. Abre nuestros labios para publicar este precioso evangelio. Usa nuestras vidas, Señor. Oh Dios, toda esta juventud, toda esta generación, Señor, tu iglesia, cada uno, Señor, de los hermanos. En esta hora estamos aquí. Te damos gloria, honra, honor, exaltación a ti, mi Rey. Oh Señor. Oh, aleluya.